El reloj no se detenía. 3 de la mañana. La noche parecía interminable. Cada minuto se alargaba como si el tiempo mismo se burlara de mi insomnio. Me daba vueltas y vueltas en la cama, las sábanas enredadas en mis piernas. No importaba cuántas veces cambiara de posición. El sueño seguía siendo esquivo. El sueño, antes un escape reconfortante, ahora parecía un recuerdo lejano. Mis ojos se mantenían abiertos, fijos en el techo, buscando respuestas en la oscuridad. Cada crujido del piso, cada susurro de las hojas fuera de mi ventana me recorría la espalda. Los sonidos de la noche se amplificaban, creando una sinfonía inquietante. Había sido así durante semanas, noches interminables que se fundían en días llenos de fatiga y desesperación, noches sin dormir que se convertían en días agotadores. Mis ojos, rodeados de ojeras, eran testigos de mi lucha constante contra el cansancio. La razón, una historia escalofriante que se susurraba entre los chicos de la escuela, una leyenda urbana que había cobrado vida en mi mente, una historia que, a pesar de mis mejores esfuerzos, se había abierto camino en mi mente y se negaba a irse. Cada detalle, cada palabra, se repetía en mi cabeza, la leyenda del hombre sombra, un ser que, según decían, acechaba en la oscuridad, esperando el momento perfecto para atacar. Perseguía a aquellos que conocían su historia, decían. Una vez que sabías de su existencia, no había vuelta atrás. Acechaba en los rincones más oscuros de tu habitación, esperando a que bajaras la guardia. Cada sombra se convertía en una amenaza potencial. Se alimentaba de tu miedo. Cuanto más temías, más fuerte se volvía. Y yo, atrapado en mi propia mente, no podía escapar de su presencia. Al principio, lo descarté como una historia de miedo más. Era una de esas historias que se cuentan para asustar a los niños, para hacerlos reír nerviosamente y mirar por encima del hombro. No pensé mucho en ello, lo dejé de lado como un cuento sin importancia. A los niños les gustaba asustarse unos a otros, especialmente en los tonos silenciosos, reservados para compartir secretos al amparo de la oscuridad. Las noches estaban llenas de susurros y risas contenidas, de historias de fantasmas que se contaban con linternas bajo las mantas. Era un juego, una forma de pasar el tiempo, pero cuanto más intentaba ignorarlo, más parecía arraigarse la historia en mi imaginación. No podía dejar de pensar en ella, en los detalles que se volvían más vívidos con cada recuerdo. Las sombras en las paredes parecían moverse de manera inquietante, y mi mente no podía descansar. Me quedaba despierto, escuchando el aullido del viento fuera de mi ventana, convencido de que podía oír susurros en la oscuridad. El viento parecía llevar voces, palabras que no podía entender pero que me llenaban de un miedo inexplicable. Cada crujido de la casa se convertía en un susurro, cada sombra en una figura amenazante. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, un ritmo frenético en la habitación silenciosa. Podía sentir cada latido, cada pulsación que resonaba en mis oídos. El miedo se apoderaba de mí y no podía encontrar consuelo en la oscuridad. Me tapaba la cabeza con las mantas, buscando consuelo en la oscuridad, solo para encontrar mi miedo amplificado. Las mantas no podían protegerme de los susurros, de las sombras que parecían cobrar vida. Cada sonido, cada movimiento en la oscuridad aumentaba mi terror. La historia había plantado una semilla de duda en mi mente, una semilla que crecía con cada noche sin dormir, con cada susurro que parecía más real que el anterior. La duda se convertía en paranoia, y la paranoia en un miedo constante. Una semilla que brotó en una paranoia total a medida que los días se convertían en noches de insomnio. No podía dormir, no podía descansar. Cada noche era una batalla contra los susurros, contra las sombras que acechaban en la oscuridad. Y así, la historia que una vez descarté como un simple cuento de miedo, se convirtió en una realidad aterradora que no podía escapar. Decían que una vez fue un hombre consumido por la oscuridad, un hombre que había perdido toda esperanza y humanidad. Con el corazón lleno de maldad y desesperación, su alma se había vuelto tan oscura como la noche más profunda. Un hombre que hizo un trato con una entidad mucho más antigua y maligna de lo que cualquier humano pudiera imaginar. Esta entidad, conocida solo en susurros y leyendas, prometía poder ilimitado. A cambio de poder,
Ofreció su alma sin saber el verdadero costo de su ambición. Pero el poder tenía un precio que no podía haber previsto. El hombre fue despojado de su forma física, su esencia atrapada entre este mundo y el siguiente, condenado a vagar eternamente. Se convirtió en una criatura de sombra y miedo, eternamente ligada a la oscuridad, incapaz de encontrar paz. Y así vagaba, buscando almas que arrastrar consigo, almas que pudieran compartir su tormento eterno. Se alimentaba de su miedo, su terror era su sustento, cada grito de terror lo fortalecía. Cuanto más lo temías, más fuerte se volvía, un ciclo interminable de horror y poder. Una noche, mientras yacía en la cama, con la mente acelerada por las imágenes aterradoras de la leyenda, lo vi. Un parpadeo de movimiento en la esquina de mi habitación. Se me cortó la respiración y mi cuerpo se quedó paralizado. Pestañeé, con la esperanza de que fuera mi mente privada de sueño gastándome una broma. Pero cuando abrí los ojos seguía ahí, una forma oscura, indistinta, casi imperceptible entre las sombras. Pero estaba ahí. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas como un animal salvaje intentando escapar de su jaula. Quería gritar, pedir ayuda, pero ningún sonido escapó de mis labios. El día siguiente fue una mancha de ansiedad y miedo. No podía quitarme de encima la sensación de que me estaban vigilando, de que algo siniestro acechaba justo fuera de mi vista. Cada sombra parecía albergar una amenaza oculta, cada susurro del viento una amenaza susurrada. Mis calificaciones comenzaron a bajar. Me alejé de mis amigos, mi miedo una barrera palpable entre nosotros. Preguntaban qué me pasaba, pero no podía decírselo. ¿Cómo explicar lo inexplicable? No lo entenderían, pensarían que estaba loco. Los días se convertían en semanas y el miedo seguía consumiéndome. Intenté todo para escapar de él. Dejaba las luces encendidas por la noche, dormía con la puerta abierta, incluso intenté dormir con mis padres, pero nada funcionaba. El miedo siempre estaba ahí, un compañero constante, susurrando dudas en mi oído, amplificando cada crujido y gemido de la vieja casa, y la sombra en la esquina de mi habitación permanecía. Siempre observando, siempre esperando. Estaba atrapado en una pesadilla despierto, y lo peor era que parecía ser el único que se daba cuenta. Recorrí el sitio web, con el corazón latiéndome con una mezcla de miedo y una extraña sensación de esperanza. No estaba solo. Otra gente también lo había visto. Habían sentido el mismo terror, la misma abrumadora sensación de pavor. Al leer sus historias, me di cuenta de un tema recurrente, una advertencia. El hombre sombra se alimentaba del miedo. Para vencerlo, tenías que enfrentarte a él. Tenías que mirar a tu miedo a la cara. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que encontrar la manera de contactar con la gente detrás de voces perdidas. Tal vez ellos podrían ayudar. Tal vez supieran cómo vencer al hombre sombra. Estás experimentando algo que no puedes explicar. Has visto al hombre sombra. No estás solo. Comparte tu historia con nosotros en Voces Perdidas. Deja que tu voz sea escuchada. Pero ten cuidado. El hombre sombra está escuchando.